Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 49 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un autor británico muy popular, eh, a tal punto que su principal creación no solamente se conoce por la lectura, sino por los medios audiovisuales. Y el extraño caso de este autor y de la relación conflictiva que tuvo con este personaje tan popular y tan conocido. Vamos a hablar entonces de la relación entre Conan Doyle o Sir Arthur Conan Doyle y su personaje más famoso, Sherlock Holmes. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, antes de dedicarnos al punto ese del conflicto entre autor y personaje, a hablar de quién era Conan Doyle, que no había nacido con ese nombre Conan Doyle, sino que había nacido con el apellido de Foley, que después adoptó el nombre de Conan Doyle como nombre artístico. Había nacido en 1859 en Edimburgo, en Escocia, o sea que era un autor escocés, pero de una familia católica irlandesa. Atentos al año en que nació, 1859, plena era victoriana. Y también el inicio de la segunda revolución industrial o de la segunda fase de la revolución industrial. El momento en que Gran Bretaña aparece ante el mundo como la potencia dominante. Britain rules the world or rules the sea, o sea, Gran Bretaña rige todos los mares del mundo, tiene la mayor cantidad de colonias en África, en Asia, en Oceanía y economías subordinadas, como a partir de 1880 va a ser la economía de la República Argentina, que es el lugar desde el cual estamos hablando. Bien, Conan Doyle venía de una familia de clase media con algún tipo de recursos suficientes como para que él se graduara como médico y intenta entonces vivir de sus pacientes. No lo consigue o el resultado económico no es demasiado satisfactorio, entonces él se dedica a escribir y a enviar cuentos de su autoría a revistas por suscripción o magazines para hacer un poco más de dinero. Y va a crear un personaje que se publica por primera vez en el The Strand Magazine, una publicación de literatura popular en Gran Bretaña, y ese personaje es Sherlock Holmes. ¿Sí? O sea, aparecen los primeros cuentos de Sherlock Holmes. Para que se entienda, durante mucho tiempo va a tener a Sherlock Holmes como el personaje que lo va a hacer famoso y le va a dar dinero. En general, esos primeros cuentos publicados en The Strand están en la recopilación de cuentos llamados Las aventuras de Sherlock Holmes, que ahí van a tener cuentos que lo han leído una vez, son los cuentos clásicos de Sherlock. Acá los tenemos, como por ejemplo El carbunclo azul, La corona de berilo, La liga de los pelirrojos, Escándalo en Bohemia, La banda de lunares, El hombre del labio torcido, Las cinco semillas de naranja, Un caso de identidad. O sea, los clásicos están en este primer libro. ¿Y en qué año fue eso? Bueno, eso fue alrededor de 1886-87. Pero después va a aparecer la primera de las novelas de Sherlock Holmes, que es Estudio en Escarlata. También está acá. Acá tenemos la versión en castellano, después vamos a ver qué ediciones se consigue. Y acá tenemos un libro, un simpático libro de las versiones originales en inglés que digo simpático porque tiene dibujitos, toda esa onda, que está Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, The Hound of the Baskervilles, traducido en algunas cosas como El mastín de los Baskervilles o como El sabueso, y The Valley of Fear, El valle del terror, el valle del miedo,
Esta es una edición de Octopus Publishing Group, Peerage Books, del año, esta edición es del año 2005, pero los derechos son de 1990. Y es simpático el libro porque respeta las ilustraciones que traían las novelas de Sherlock Holmes. Muy bien. Como ya dije, el éxito de los cuentos de Sherlock Holmes son notables. Es más, The Strand Magazine quintuplica su edición por el éxito que tiene el personaje de Sherlock Holmes, que dijimos hacia 1885-87 pues empiezan los primeros textos. Pero Conan Doyle no está satisfecho porque él se considera un escritor con mucha más ambición, que él sigue escribiendo, va a escribir toda su vida. Y dice, bueno, esas son obras menores, y no quiero que me conozcan por esas obras menores. Va a publicar otros textos, novelas históricas, novelas de protociencia ficción, y no van a tener éxito. Y en 1893 decide vamos a decirlo en términos leves, asesinar a su personaje favorito, a Sherlock Holmes. Le escribe una carta a su madre Mary, que era era la persona que lo había impulsado a escribir, lo había alentado para escribir. Y entonces, en una colección de relatos, se publican The Strands, en 1893, en castellano se puede conseguir como Memoria de Sherlock Holmes, aparece el problema final. Y en el problema final, Sherlock Holmes muere. Esto produjo una gran conmoción en el ámbito editorial británico. Sherlock Holmes era un personaje muy famoso y casi lleva a la quiebra a The Strand Magazine, el lugar donde, digamos, la publicación que editaba los textos de Sherlock Holmes. A Conan Doyle no le importa, él va a seguir escribiendo otra cosa. Además, hablamos de 1893, no va a tener éxito, abandona la escritura, se ofrece como voluntario a la guerra anglo-bóer que se da entre fines del siglo XIX y 1902, creo que terminó 1902-1903, como cirujano militar. Por la intervención en esa guerra es nombrado Sir, y el problema es que, más allá de el honor de que la corona británica lo designara Sir y todo eso, hay un problema económico. Entonces lo que va a hacer, va a publicar en 1904, va a publicar una de las novelas, en 1902, perdón, va a publicar una de las 4 novelas de Sherlock Holmes, que es El Mastín, The Hound of the Baskerville, traducido como El Mastín o El Sabueso de los Baskerville, en 1902. Pero todavía todos los entusiastas lectores de Sherlock Holmes dicen, Sherlock Holmes revivió, y no, porque hace un truco Conan Doyle, que es que lo que ocurre en El Mastín de los Baskerville, en esa nueva novela publicada en 1902, es anterior al problema final. Digamos, rompe la cronología del personaje, es anterior a la desaparición, a la muerte de Sherlock Holmes. Entonces es medio como que los entusiastas seguidores de Sherlock Holmes desconfían dicen, no, pero al final vivió, murió, no se sabe. ¿Por qué hace estos trucos? Presionado por cuestiones económicas y por cuestiones personales que le implicaban utilizar dinero, una esposa enferma de tuberculosis, que lamentablemente luego va a fallecer, pero que necesita un tratamiento especial. Esa enfermedad que era tan terrible cuando todavía no se había descubierto ni la vacuna contra la tuberculosis ni los antibióticos, y fallece. Entonces, él en 1903, 10 años después de haber matado a su personaje, va a publicar un cuento, y ese cuento va a aparecer, miren que todavía tenemos un lío bárbaro acá va a aparecer en otra recopilación de cuentos que quería asegurarme.
Eh, pero el cuento se llama La aventura de la casa deshabitada. Publicado en 1903, reaparece misteriosamente Sherlock Holmes, se presenta a su amigo Watson y explica qué pasó y por qué no murió cuando todos pensaban que había muerto, ¿sí? Y digamos que Sherlock Holmes el personaje torció la voluntad del autor porque revivió. Hasta tal punto revivió que Conan Doyle va a morir en 1930 y la última recopilación de cuentos de Sherlock Holmes va a ser de 1926. O sea que el autor pudo más, el personaje pudo más que el autor. A todo esto, Conan Doyle va a sufrir una serie de reveses, como ya dije, enviudar de su primera mujer, que muere de tuberculosis, la muerte de su hijo mayor como resultado de su intervención en la Primera Guerra Mundial hacia 1918. Y acá vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hablar de otro autor que ha escrito un texto maravilloso, que es el irlandés Sean Connolly. Sean Connolly, en este libro, en esta recopilación de cuentos, creo que es el mejor cuento de toda la colección, publicó un cuento que se llama Holmes anda suelto, un relato sobre la biblioteca privada y depósito de libros Caxton. Y como fan de Sherlock Holmes, no quiero contar la trama del cuento para que ustedes lo lean, que es un cuento maravilloso. Habla de una biblioteca privada y misteriosa en Inglaterra, donde todos los personajes destacados de la literatura británica y algunos de la literatura universal, volcadas al inglés, traducidas al inglés, cuando fallece su autor, van a residir a esa biblioteca. Los personajes viven ahí en un símil de reproducción de las condiciones que contó su autor para, digamos, mostrar su entorno. Por ejemplo, en uno de los cuentos aparece Anna Karenina. Y bueno, entonces Anna Karenina vive en una habitación que parece una habitación en San Petersburgo o en Moscú. Y acá plantea una paradoja interesante, porque en la biblioteca aparecen Holmes y Watson en 1893. Y después, cuando Holmes revive y Watson también, porque digamos la existencia de los dos iba pegada, tienen temor de que haya una duplicidad, que haya dos Watson y dos Holmes. Hasta ahí les cuento más o menos sin adelantar el final de este cuento maravilloso de John Connolly. Y hay algo muy interesante que él plantea, una cosa absolutamente ficcional que plantea Connolly, que es como una crítica a lo que había hecho Conan Doyle. ¿Por qué? Hay un diálogo, el archienemigo de Sherlock Holmes que aparece en el asunto final o en la investigación final, según la traducción, es el profesor Moriarty, como es el archienemigo, ¿sí? Y lo que escribe Connolly es un diálogo inconsciente que escribe Conan Doyle entre estos dos personajes, entre Sherlock Holmes y el profesor Moriarty. Voy a leer un fragmento nada más. Usted es mi archienemigo, respondió Holmes. Tiene unas tendencias hereditarias extremadamente diabólicas. Por sus venas corre sangre criminal. Si pudiera librar a la sociedad de su persona, consideraría que mi carrera ha llegado a su cima. Sí, en cuanto a ese asunto del archienemigo, dijo Moriarty. ¿Qué?, preguntó Holmes. ¿No le parece un poco extraño que nunca se haya mencionado antes? Me refiero a que, si soy su archienemigo, el Napoleón del crimen, una araña en el centro de una tela infernal con un sinfín de hilos, responsable de la mitad de los delitos que se cometen en Londres y todo lo demás, y usted lleva años buscándome, ¿por qué no me ha mencionado antes? Mi nombre tendría que haber salido en la conversación en algún momento. No es de ese tipo de cosas que uno suele olvidar, ¿no le parece? ¿Un cerebro criminal en el centro de una gran conspiración?
Yo, en su lugar, nunca dejaría de hablar de mí. Holmes se interrumpió. Lo cierto es que nunca lo había visto de ese modo. Tengo que admitir que hace muy poco que usted me vino a la mente, y con todas sus características. Puede que me hubiera dado un golpe en la cabeza en algún momento, aunque estoy seguro de que el doctor Watson habría reparado en una herida semejante. Lo que está haciendo Connolly es criticar la forma abrupta en que en el asunto final o en la investigación final Conan Doyle, harto de Sherlock Holmes, le inventa un enemigo poderosísimo para justificar su muerte. Y no lo construye, no es creíble para el lector avesado, porque nunca había aparecido en ninguno de otros cuentos, ¿sí? O sea que lean el cuento, que es maravilloso en cuanto a que plantear la ficción de que los personajes vívidos y de la literatura, de la literatura muy popular, sobreviven a la existencia de sus autores, cosa que es cierta, porque no hablaríamos de Conan Doyle si no hubiera creado Sherlock Holmes. Eso es así. Y es extraño cómo se da la relación entre autores y personajes, ¿sí? Desde la famosa frase de Flaubert diciendo Madame Bovary c'est moi, o sea, Madame Bovary soy yo, y este intento de asesinato fallido de Sherlock Holmes a mano de su autor Conan Doyle. El cuento de Connolly es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno porque plantea esa idea de las dimensiones de lo real y lo ficcional y cómo se entrecruzan. Ahora bien, hay otra cuestión que es interesante. Uno tiende a pensar que los personajes se parecen al autor, o sea que Sherlock Holmes es parecido a Conan Doyle. Nada más falso que eso, ¿sí? Por eso la frase de Flaubert, Madame Bovary c'est moi, se relativiza. ¿Por qué? Porque la figura de Sherlock Holmes describe a un tipo completamente cerebral que ve toda cuestión afectiva como algo que obstaculiza el desarrollo de su pensamiento, que obstaculiza su pensamiento, sus deducciones perfectamente lógicas y que cierran, porque, bueno, son cosas que distraen. Entonces, es más, sobre la identidad emotiva de Sherlock Holmes no se puede saber si el tipo es un misógino, si tiene tendencias homosexuales, no se puede saber. Aparece un solo personaje que es interesante en todos los cuentos de Sherlock Holmes, que tiene características propias, que es Irene Adler, que aparece precisamente en los primeros cuentos de las aventuras de Sherlock Holmes, ¿sí? O sea, y uno tiende a pensar que si uno dice, bueno, ¿y se parecía entonces a Sherlock Holmes a Conan Doyle? No, en absoluto. A tal punto que Conan Doyle formó una familia, se casó 2 veces, y además algo del hartazgo que lo llevó a matar a Sherlock Holmes era la obligación de pensar en los términos de Sherlock Holmes, en deducir, inferir, sacar conclusiones y todo eso. O sea, se había hartado de eso. Y lo que es también muy interesante es que Conan Doyle es alguien que había nacido en una familia católica, pero que se va a acercar al espiritismo, ¿sí? Que es otra cuestión interesante. En la época victoriana, bueno, segunda fase de la revolución industrial o segunda revolución industrial, digamos que la ciencia parecía avanzar secularizando el mundo, quitando la explicación religiosa o la existencia misma de Dios como explicación del mundo, pero al mismo tiempo lo que sucede es que aparecen otros elementos religiosos, digamos, no tradicionales, u optativos u alternativos, y aparece el espiritismo. Uno de los personajes más importantes en difundir esas prácticas fue Allan Kardec. Conan Doyle se va a hacer discípulo de Allan Kardec y va a asistir a un montón de sesiones de espiritismo. Él buscaba, a través de esas sesiones, hablar fundamentalmente con su hijo mayor, que había fallecido en 1918. Y ahí va a tener un encuentro interesante con el famoso escapista Harry Houdini, ilusionista y escapista, que también, digamos, frecuentaba esas reuniones espiritistas. Pero va a haber una ruptura en esa
Harry Houdini quería hablar con la madre, quería invocar el espíritu de la madre para hablar con la madre. Pero digo, se va a poner una ruptura porque Harry Houdini tiene una posición escéptica y empieza a denunciar los fraudes que son cada una de esas reuniones espiritistas. Y eso va a producir una discusión muy fuerte entre ellos que terminan separándose porque Conan Doyle seguía siendo un ferviente creyente en las prácticas espiritistas, más allá de que algunas fueran fraudulentas y Harry Houdini las hubiera denunciado. Esto es interesante, como por un lado un hombre de la segunda fase de la revolución industrial y que ha creado un personaje que parece dejarse llevar solamente por motivos lógicos o digamos, que tomó para sí a la investigación policial en los métodos científicos, esa persona es al mismo tiempo un creyente, ¿sí? Un creyente. Pero son fenómenos que son interesantes para no pensar que las épocas son homogéneas, ni las personas son homogéneas, sino que son muy diversas. Y no necesariamente el autor se parece al personaje o el personaje es el autor. Puede parecerse o no, pero eso es un misterio de la creación literaria. Bueno, en castellano se pueden conseguir casi todos los libros de Sherlock Holmes. Hay unas ediciones relativamente baratas que las saca Terramar Ediciones, que es la editorial de las cadenas de librerías El Aleph en Argentina. De todos modos se pueden conseguir en mesa de saldos porque hay cientos de ediciones de las aventuras de Sherlock Holmes. O sea que es fácilmente accesible. Los que quieran leer en inglés también están en inglés y son accesibles y hay un montón de ediciones. No es una literatura que nos va a transformar la vida, es una literatura que nos va a llevar a pensar y que nos va a divertir. Uno podría decir es una literatura de divertimento. Bueno, el placer de la literatura también está en que te divierta, ¿sí? Y el placer que te dan las historias bien escritas y bien contadas. Yo recomiendo para que quiera iniciarse no empezar con ninguna de las novelas, ni con El signo de los cuatro, ni con El valle del miedo, no. Que empiecen con Las aventuras de Sherlock Holmes, que es, como dije anteriormente, donde están los cuentos de Sherlock Holmes considerados clásicos. Después hay un montón de... y si quieren ver películas y tienen acceso a las redes, busquen las películas inglesas, hay algunas subtituladas y otras dobladas al español, protagonizadas por Basil Rathbone, que fue la mejor encarnación de Sherlock Holmes en el cine. Bueno, nada más por hoy. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.